Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos aquí. Gracias por haber venido a vernos. Me llamo José Manuel Fabregas y, como bien ha explicado, vengo a hablar de la suerte. ¿Existe la suerte? Me gustaría que vosotros, los que tengáis más de 32 años, levantéis la mano. Bueno, pues entonces nos podemos considerar afortunados, porque si hubiéramos nacido en Suazilandia, probablemente ya estaríamos muertos. La suerte, junto con el amor, Dios y la muerte, es uno de los temas más tratados por los grandes filósofos, sobre los que más se ha debatido. Séneca decía que la suerte es el lugar donde confluye la preparación y la oportunidad. Por lo tanto, a la suerte le dotamos del factor preparación. Hay muchos casos de gente que le ha tocado la lotería y en un promedio de entre 5 y 7 años lo han perdido todo. Por lo tanto, nos llegará nuestro momento de suerte, pero nosotros tenemos que estar preparados. Schopenhauer decía que el azar reparte las cartas, pero que nosotros lo jugamos. Por lo tanto, ahora añadimos el factor de la responsabilidad. No solo hay que tener buenas cartas, hay que saber jugar bien, hay que saber gestionar bien. Johan Forresnas, no sé si no es tan conocido como los otros, es el creador de la teoría de juegos, la película de Una mente maravillosa se basa en él. Decía que él no creía en la suerte, sino en la asignación de valor de las cosas. Por lo tanto, añadimos el factor de subjetividad. Lo que para ti es buena suerte, para otra persona no tiene ninguna importancia. Si, por ejemplo, te llueve el día de tu boda y dices, oh, cómo la suerte he tenido, ese día un vendedor de paraguas va a estar encantado. Albert Einstein, el gran genio, decía que la suerte era una función cuyos parámetros desconocemos. Por lo tanto, decimos que la suerte es parametrizable. Por ejemplo, si yo lanzara una moneda al aire, vosotros diríais, con un 50% de probabilidades caerá, cara o cruz. En cambio, si yo supiera el peso, el grosor, el diámetro, la humedad relativa de esta sala, la temperatura y, lo más importante, el ángulo con la que lo lanzo, la fuerza que le aplico y la cara a la que está tocando mi pulgar, podríamos predecir con alta probabilidad la cara que va a salir. Por lo tanto, la suerte se puede explicar. ¿Cómo aplicamos la suerte en el factor humano? Cuando le preguntamos a una persona si ha tenido buena suerte o mala suerte, el que ha tenido mala suerte es alguien que realmente lo ha pasado mal. Ha sufrido enfermedades suyas o de familiares queridos, han fallecido seres queridos, han sufrido desafecciones afectivas, amorosas, se ha arruinado, vamos, lo ha pasado mal. En cambio, a quien se le pregunta si ha tenido buena suerte, bueno, quien admite que ha tenido buena suerte, no es que hayan sido tocados por una varita mágica, suelen ser personas que tienen una serie de características en común. La primera es la siguiente, la confianza. Además, la confianza no se puede medir. Yo, por ejemplo, puedo decir, hoy estás más guapa, hoy te veo más alegre. En cambio, la confianza es una variable dicotómica o binomial. Si yo le pregunto a mi madre que está aquí sentada, mamá, ¿confías en mí? Y me dice un poco, es que no está confiando en mí. Por lo tanto, o se confía o no se confía. Y si hay confianza, si no hay confianza no hay apuesta. Y si no hay apuesta, no hay paso. Para introducir la siguiente característica de la gente que se autodenomina afortunada, vamos a ver esta frase. En la vida a veces se gana y a veces se pierde. Esto lo hemos oído todos, ¿no? Pero esta gente afortunada dice que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Por lo tanto, la sabiduría es la siguiente característica. No hay que confundirlo con inteligencia, que viene del latín interlegare, que es relacionar problemas que parece que no se pueden unir. Por ejemplo, Sherlock Holmes era una persona muy inteligente. Tampoco hay que confundirlo con el conocimiento, que no es más que tener el don de la memoria y tener tiempo para leer y eso, memorizar muchas cosas. Por lo tanto, la sabiduría no es más que la reflexión sobre las experiencias que hemos vivido, aprender de nuestros errores. Y por último, la última característica es el sentido. Nosotros tendremos momentos malos en la vida, también tendremos momentos buenos, pero en los momentos malos depende de nosotros cómo afrontarlos. Si afrontarlos con valentía, con fuerza, con optimismo o tirar la toalla y rendirse. Os voy a hablar de Steve Bradbury. Bueno, como veis, nació en Sydney, Australia, un país en el que por sus condiciones climatológicas no es muy proclive a deportistas de invierno. Pues esta persona es patinador sobre hielo. Fue el primer deportista del hemisferio sur en ganar un oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno. Le hicieron un sello y todo, es una celebridad en su país. Bueno, pues comenzó su carrera como patinador, no se le daba mal al muchacho,
Pero un día en una carrera, un rival suyo le pasó con la cuchilla por encima del muslo. Tuvo 1 año y medio de baja y tardó 3 años en volver a competir. Posteriormente se recuperó y cuando volvió a competir se golpeó con unas barreras, entonces se rompió el cráneo, las vértebras, le tuvieron que poner clavos. El médico le dijo que se retirara y que se dedicara a una vida más contemplativa. Pero él volvió a la competición y se clasificó bueno, no se clasificó, le invitaron para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 de Salt Lake City, en Estados Unidos. Entonces, esto fue lo que pasó con él. Aquí tenemos la ronda de cuartos de final, ¿vale? Y entonces es una tanda de... Aquí tenemos a Steve Bradbury. Es una tanda de 4 corredores y se clasifican 3 para las semifinales. Bueno, ahí lo vemos que está en última posición. Ya solo queda una vuelta. Bueno, y acaba en tercera posición. En teoría ya eliminado y se vuelve a su país, a Australia, y aquí no pasa nada. Pero descalificaron a uno de sus rivales por obstruir a otro adversario. Y entonces, aquí tenemos a Steve, que se clasificó para las semifinales. Entonces, en las semifinales trató una estrategia con su entrenador. Dijo, yo no soy el más rápido, como vais a ver aquí. Entonces dice, yo voy a esperar a mi oportunidad, voy a esperar atrás y a ver qué pasa. Ahí lo tenemos, que ya está en última posición. En esta tanda de semifinales son 5 y se clasifican 2. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sucede. Ahí está el último, se cae uno. Y en la última curva se caen 2 más. Ya está en la final olímpica. El hombre que le dijeron, no, retírate, que esto no es para ti, etcétera. Aquí lo tenemos ya más contento que en la anterior ronda. Y bueno, supongo que en la final podéis imaginar lo que va a pasar. Este era el máximo favorito, el atleta americano. Y nada, pues ahora lo veremos. Pero bueno, ya lo podéis imaginar. Aquí está la salida. Ya lo vemos que sale ya el último. No lleva ni una vuelta y ya está perdiendo 3 metros. Y aquí ya, pues 2 vueltas para la meta. Está a 4 o 5 metros. Prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ganar. Última vuelta, penúltima curva. Y aquí viene la última curva. No, claro que sí. Steve Bradbury, cuando le preguntaron por su medalla, dijo, vale, yo no soy el más rápido, pero esta medalla la tomo por mi trabajo y mi dedicación y mi esfuerzo en los últimos 10 años. Y la estrategia. Por lo tanto, la conclusión. La suerte no es azar. La buena suerte no te va a durar mucho porque no depende de ti. La suerte se crea. Entonces, ¿qué es crear la suerte? Es preparar las circunstancias para las oportunidades. Y las oportunidades siempre están ahí, aunque no los veamos, siempre están ahí. Y ya para finalizar mi ponencia, os voy a contar una parábola. Esto era un padre que va con su hijo por la montaña y el crío se golpea con una roca y se lastima la pierna y empieza ¡ah! Y suena en el eco ¡ah! ¡ah! Y era la primera vez que el niño escuchaba el eco. Y decía, ¡ay va! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Eres. ¡Cobarde! ¡Arde, arde! Y le dice, papá, ¿qué es esto? Y dice, mira, hijo mío, te lo voy a explicar. Te admiro, admiro, admiro. Campeón, campeón, campeón. Mira, hijo, la gente le llama eco, pero en realidad es la vida. Y a la vida te devuelve todo lo que tú haces. O sea, y como tú le hables a la vida te va a responder. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Es suerte o no? ¿Tuvo suerte este tipo para en ese momento? Pero para llegar a ese momento superó una cortada de fémur, rotura de cráneo, gente que le decía no sigas, que ya no tienes posibilidades, etc. Entonces suerte y esa actitud, que ya hablaremos de la actitud también. ¿Es suerte o no es suerte? Es decir, yo cuando os decía, vosotros estabais el otro día encima de un escenario y yo pensaba cuando os veía, jo, salen de aquí, yo la parte que veo, más la que no veo y sé, o Marisa sale de sus clases de teatro, Carmen sale de aquí, se van a hacer otra cosa, salen de aquí una clase a las 10, me voy que tengo ensayo. Al final logran brillar en el escenario, pero diríamos que suerte, pues no, es
es actitud, es trabajo, es esfuerzo, ¿no? Como decía un director de orquesta, sí, tengo mucha suerte y cuanto más ensayo, más suerte tengo. Pues más o menos va por ahí, aunque claro, el azar sí que existe, lógicamente, si ahora es que cae este trocito de techo justo, pues más suerte. Entonces, vamos a ver qué le queréis preguntar a José Manuel. Yo sí que te quiero preguntar. ¿Crees que has tenido suerte en la vida? En lo que... Bueno, pues a ver, actualmente considero que he tenido mala suerte, ¿vale? Porque tengo una carrera, soy piloto de aviones, pero no he tenido la suerte de poder entrar. Salí en un momento en el mercado estaba muy cerrado y ahora mismo estoy acabando Administración y Dirección de Empresas y además tengo la escuela de idiomas de italiano y de inglés. Y no he tenido suerte en el mundo laboral, pero en el fondo me considero una persona afortunada porque he tenido unos padres maravillosos. Yo con 16 años no quería estudiar, repetí 3 cursos y si no hubiera sido por la importancia de mi madre yo no estaría aquí. Posiblemente estaría pues en Decathlon descargando camiones con nuestro amigo. Y entonces por dentro de la mala suerte sí que he tenido suerte porque podía hacer un montón de cosas que me han gustado y eso. Ahora a veces tengo momentos de desánimo, pero ahí sigo luchando para estar lo mejor preparado posible para cuando llegue mi momento de suerte. Eso es. Exacto. En mi caso, ¿no? Que las musas te tienen que pillar trabajando. Solo se ha ido el primero, aún falta que ¿Alguna pregunta más que te queráis hacer? ¿Qué te inspiró a prepararte a hablar de este tema? Pues bueno, tengo en la página web que había presentado, josemanelfabregas.com, por si queréis meteros, pues tengo un blog y cada mes voy subiendo una noticia. Y entonces en enero subí la noticia del patinador este y ya me inspiró. Sí. Había pensado hacer una ponencia sobre la aviación, pero el vídeo este me pareció muy gracioso y me parecía perfecto para la ponencia. Desde luego, la verdad es que se comprende muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No?